Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hacer es tratar de conocer bien nuestras pinzas. Acá hay varias pinzas. Ahora se las voy a mostrar nuevamente y se las voy a nombrar a todas. Y les voy a enseñar cómo se utiliza cada una. Pero luego nos vamos a quedar solamente con la pinza que vamos a necesitar. ¿Sí? Vamos a empezar por la que menos se usa, que es la pinza para hacer anillos. En este caso, es una pinza que este círculo de acá vienen de diferentes grosores. Esta en particular es de 19, es el número 19 de anillos, pero vienen en varios grosores. Por eso esta pinza es la que menos se utiliza, porque mayormente va a depender de la medida de los anillos, de la medida de la persona para poder hacer el anillo. De igual manera, yo se las voy a mostrar y les voy a mostrar cómo se utiliza usualmente. Normalmente para hacer los anillos se utilizan alambres en calibres un poco más gruesos, como la media caña, o alambres redondos, pero de un grosor mayor al que usamos para hacer los dijes. En este caso es un alambre de alpaca de 2 por 1 milímetro en media caña. Y lo que se hace es hacer un círculo. Para mí la pinza te ayuda a que puedas girar y trabajar. ¿Ves? De esta manera vos con esta pinza podés hacer unas arandelas más grandes, sería la palabra. Mayormente se hace esto para poder hacer los anillos. Entonces una vez que vos hiciste toda esta cantidad, lo único que hacemos es cortar. Y vamos cortando todas las piezas para sacar diferentes cantidades de anillos. Para eso es esta pinza, ¿sí? Por eso es una pinza que se usa menos que otras pinzas. Entonces vamos sacando todas las piezas que vamos a hacer. ¿Mm? Entonces nos quedaron de ese pedacito de alambre, sacamos las piezas necesarias para hacer 5 anillos. Esta medida de anillo, o sea, esto que se hace acá, se va a utilizar para un anillo, pero puede ser que a este anillo se le suelde la parte donde va a ir la piedra, o se suelde ahí y sea un tipo alianza, o se haga otro tipo de diseño. Para eso es esa pinza en particular. Entonces, esta pinza es para hacer anillos. ¿Sí? Ahora la vamos a dejar de lado y vamos a ocuparnos de otra pinza. Esta pinza se usa para hacer arandelas. Tiene 2 tamaños de grosor para diferentes calibres y se usa básicamente para hacer arandelitas para armar dijes. Vamos a utilizar un alambre que es de un calibre grueso y luego uno fino para que vean la diferencia entre uno y el otro. Este es un alambre de alpaca redonda de 1,2 milímetros. ¿Sí? Todas las pinzas que son con círculos, digamos, ya sea rosario, pinzas que son para hacer anillos, siempre se van a utilizar hacia el lado de la izquierda, siempre es para hacer círculos o para hacer arandelas. Entonces siempre uno va a hacer fuerza con la muñeca de este lado, con la mano dominante, y con la otra mano va a sujetar el alambre para que no se te mueva, nada más. Acá hicimos lo mismo que con el tema de los anillos. Acá usamos un grosor y ahora acá vamos a usar la otra punta y el otro para que puedan ver la diferencia entre una arandela y la otra, el tamaño que queda. Acá pueden ver los dos tamaños, los dos interiores de medidas diferentes. Y a esto que se hace, que es como un resorte, se lo va cortando para sacar todas las arandelitas en caso de que se necesiten arandelitas. Pueden ser para los pasacadenas o para diferentes tipos de trabajos que uno tenga que hacer. Ven el grosor de este alambre. Le voy a mostrar el mismo trabajo con un alambre más fino. En este caso vamos a usar un 0,4. Y vamos a usar la misma pinza.
Se hace el mismo tipo de trabajo y vamos a hacer de un lado y del otro con el otro grosor para que puedan ver la diferencia. Depende del tamaño de arandela que uno tiene que hacer, va a ser el grosor del alambre que vas a utilizar. Si utilizas este alambre finito para hacer las arandelas, la arandela se va a desarmar porque no tiene mucha resistencia. Para eso son los grosores del alambre diferentes. Va a depender de para qué van a ser el grosor que vamos a necesitar. Entonces, esta es una pinza que es exclusivamente para hacer arandelas. Vamos con la tercera pinza. Esta es una pinza que también es para hacer arandelas, pero tiene 6 medidas diferentes. Entonces termina siendo un poco más útil que otras pinzas. Con esta vas a poder hacer no solamente arandelas, sino cualquier otro tipo de trabajos. En particular, les voy a mostrar cómo hacer arandelas y cómo hacer una pequeña figura con el alambre. Vamos a arrancar con un alambre del 0,7. Como les decía, los calibres van a definir la dureza o cómo se va a ver el trabajo, ¿sí? Nosotros agarramos la parte más fina y podemos hacer el primer circulito. Si ponemos la pinza al lado, hacemos un segundo círculo y lo vamos dejando en forma de B, forma de T, como lo quieran ver. Acá lo que estamos haciendo es una flor. Entonces, allá hicimos 3 círculos. Si hacemos el cuarto círculo, nos queda una florcita. Acá hicimos los 4 círculos con el más chiquito de todos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si lo hiciéramos con uno más grande? Al mismo círculo. Ahí hicimos otra flor, pero con una medida más gruesa. Entonces, nosotros tenemos nuestra pequeña flor adentro, chiquita, y una más grande por fuera. Como podrán ver, al usar un alambre más fino y hacer la medida más fina, el alambre queda mucho más rígido que acá abajo donde tienen los círculos más grandes. Para eso se eligen los calibres, para poder hacer que sea mucho más rígido. Con esta pinza podemos hacer desde ese tipo de dibujos a muchas medidas de arandelitas. O sea, acá vas a poder usar para hacer arandelas chicas, arandelas grandes, o por ejemplo, una parte que es importante en la mayoría de las cadenas y las pulseras. Un lugar donde va a ir la cadena o la pulsera, y el siguiente que es más grande, donde va a ir el cierre de la cadena, el enganche. Entonces, uno hace esto para que te quede un cierre de cadena. A ver si lo podemos hacer, que lo vean bien. Perfecto. Entonces, esta pinza nos sirve para eso y para muchas cosas más. Una de las cosas que se hacen con todas las pinzas, y esta no es la excepción, es manejar el tema de los círculos siempre, pero plano. Con esta parte de acá, o con cualquier parte de la pinza, pero más que nada esta parte que es plana, vamos a sujetar el alambre y vamos a hacer un ojito loco. Este va a ser grande.
Lo podemos hacer más chico con la pinza de rosario, que ya vamos a ver cómo queda. Esto es lo que normalmente le llaman ojito loco, ¿sí? También es conocido como el infinito, y si uno le hace una curva acá, podés hacerlo para un aro. Ahí mismo podés hacer la parte de abajo y hacer una clave de música, una clave de sol. Todo va a depender de qué es lo que tú quieras hacer y cómo manejes la pinza. Si lo cortas acá y lo cierras, te va a quedar una pieza para la parte de abajo de un aro, por ejemplo. ¿Mm? Esa es una de las cosas que se hace con esta pinza. Al tener más medidas, puedes elegir diferentes tipos de grosores de alambres y diferentes grosores de anillos para trabajar con esta pinza. La siguiente pinza que vamos a ver es una pinza de punta plana. En este caso es una pinza común que se consigue casi en cualquier lado, en cualquier casa, mayormente hay de estas, o una que son más cuadraditas, pero son así comunes como estas. Este tipo de pinza, más que nada, se utiliza para agarrar las piezas que ya hicimos y asegurar, ajustar, presionar. ¿Por qué? Porque al tener los dientes, esto de acá, al ser estriada, puede marcar el material, pero también puede ajustar sin moverse. Entonces podemos usarla para eso, ¿sí? Podemos ajustar esto, podemos tratar de mover otro tipo de alambres, o por ejemplo, en el caso de acá, de los anillos, esta, al ser más dura, la pinza, podemos doblar los alambres más gruesos. Este tipo de pinza se utiliza mucho para eso, para ajustar, para aplanar o para cambiar de posición el lado del alambre. Esta es una media caña, que la cara está para acá, pero al dar la vuelta la vamos cambiando de posición aquí. Entonces esta pinza se utiliza mucho para ajustar, más que nada, para sostener. ¿Sí? Bien. Una de las pinzas más comunes que siempre se utiliza es la pinza de corte. La pinza de corte, como su nombre lo dice, es para cortar. Ah, ya me vieron cortar con una sola pinza, pero bueno, esta pinza de corte se la utiliza para eso. Para cortar mayormente las precisiones, puede ser esta o puede ser estas, que son pinzas de corte, pero le dicen pinzas de precisión porque son más finitas y pueden llegar a lugares por ahí que otras pinzas no pueden llegar, que son pequeños detalles dentro de los dijes que uno va haciendo. ¿Sí? Para eso son las pinzas de corte. Acá tenemos dos pinzas más que son pinzas planas. Al igual que esta otra, se utiliza para ajustar. La diferencia entre esta y estas es que estas no tienen estrías acá adentro. Entonces se puede utilizar mucho para ajustar sin lastimar el alambre. Digamos que si queremos hacer, por ejemplo, un ojito loco más preciso, podemos agarrar la pinza rosario, que es esta, hacemos un pequeño círculo. Con esta otra pinza, que es la plana sin estrías, lo ajustamos y la agarramos de costado. De esa manera vamos girando para hacer nuestro ojito loco sin lastimar el alambre, sin lastimar la parte de la textura de lo que queremos que se vea. ¿Sí? Para eso utilizamos nuestra pinza plana. En este caso, sin estrías. Bien, entonces, con la pinza plana hicimos este ojito. Y esta otra es la pinza que más vamos a utilizar. Es la que más se utiliza, que es una pinza punta rosario,
o pinza de punta redonda, ¿sí? En este ojito que hicimos acá, vamos a hacer una flor. Todo es movimiento de la pinza, ¿sí? Y de las manos, no tiene más nada que eso. Acá esta media flor que hicimos, podemos hacer directamente un aro. Con la misma pinza hacemos el ganchito del aro. Esta es la pinza que vamos a utilizar mucho, es la pinza rosario. Entonces, lo que tenemos que siempre tratar de aprender son los grosores de lo que vamos a utilizar, la forma de agarrar la pinza y el movimiento de las manos. Siempre va a ser girar, girar, girar la pinza. Todas las pinzas son lo mismo. Siempre es girar. Va a depender mucho del grosor del alambre que elijamos, lo que vayamos a querer hacer. Por ejemplo, el 0,5, que es el alambre que más se utiliza, con esta misma pinza puedes cortar el alambre, fabricar un dije o incluso la cadena para el dije. Porque todo va a depender de tu movimiento de la pinza. Por ejemplo, hicimos este circulito, si yo lo doblo acá, me queda un punto diferente. Lo puedo cortar y puedo hacer lo mismo. Vuelvo a hacer otro. Hago lo mismo que hice recién, lo mismo. La diferencia es que acá vamos a poner el otro que sacamos, que hicimos hace un ratito. Cortamos. Entonces, estas son las dos piecitas que hicimos. Si yo agarro y hago muchas de la misma pieza y las uno a todas, voy a formar una cadena. Ahí están los eslabones que pueden hacer un modelo de cadena. Solo con la misma pinza. Con la misma pinza se puede hacer, por ejemplo, los ganchitos de los aros. Acá voy a hacer con un alambre finito, que es el 0,5 que estamos usando, pero los ganchitos de los aros normalmente se hacen con el 0,7. Este ganchito es la traba para un arito. Depende del grosor o de lo que vayamos a hacer, es el grosor del alambre. Como les explicaba, este al ser muy finito se va a desarmar con facilidad. Por eso se usa uno más grueso para los ganchos de aros. Y acá es lo que tenemos que aprender, es mover la pinza, tener cuidado y ver la manera más fácil de agarrarla. Para mí en particular es más cómodo así, pero hay gente que la puede sentir más cómoda con la mano cerrada ahí, ¿sí? Eso va a depender de cada uno. Lo importante es que tengan cuidado con las pinzas, de no lastimarse o de no mellarse los dedos.
Y siempre va a ser el abrir, cerrar y el girar. Con una mano vas a sujetar el alambre y con la otra mano vas a hacer todos los movimientos necesarios. Puedes hacer desde un círculo, un cuadrado, un triángulo, una letra, lo que quieras. Solo con una sola pinza. Y con la misma pinza puedes cortar el metal. ¿Sí? Entonces, siempre practiquemos los circulitos, porque son los que te van a aflojar la mano para poder trabajar siempre. Puedes hacer un conito, o sea, llegar hasta abajo, hasta el final de la pinza, y que queden en diferentes grosores, y queda como un cono, o simplemente hacer ochos. Hacer una vuelta hacia un lado y una vuelta hacia el otro lado. Y ahí cortar. A ese mismo 8 lo insertas en el alambre y vuelves a hacer lo mismo. Cuando haces el primer círculo, bajas el 8 que hiciste, cierras el círculo y haces el otro cierre. Y de esta manera también puedes hacer una cadena, que son 8 los que van formando la cadena. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer la flor, que es más sencilla, que es 4 circulitos, uno al lado del otro, que nos van a formar una pequeña flor. Acá vamos a cortar. Y acá tenemos la flor. Con la pinza plana la aplastábamos para darle una forma bien planita. ¿Sí? Puedes hacer muchas de estas florcitas y hacer un ochito para enganchar una flor con la otra y así. Puedes armarte una cadena o una pulsera inclusive. Y vamos a utilizar un pedacito más de alambre para hacer un movimiento más con la pinza. Con la parte plana de la pinza podemos hacer formas más específicas para trabajos que queremos hacer. ¿Eh? Entonces, de esta manera vamos a mover la pinza de una manera más precisa. Y el siguiente alambre que vamos a usar va a ser la media caña. Con la misma pinza, el alambre que es para hacer anillos, que es la media caña, es un poco más dura, al ser más gruesa se siente más dura. Pero aún así es blanda y se puede trabajar con esta pinza. Entonces, con esta misma pinza puedes hacer el mismo diseño que hicimos antes, la diferencia es que ya vas a tener que utilizar el lap de corte para poder cortar el metal, porque ya es un poco más durito. Este tipo de ganchito se utiliza para las puntas de las cadenas y el otro ganchito es el que va a hacer que tu cadenita o tu pulsera quede cerradita, arranca de la misma manera, va hacia atrás y forma un pequeño ganchito. Entonces acá cortamos y este ganchito que hicimos acá, engancha acá para hacer el cierre de la cadena o de la pulsera. ¿Sí? Como pueden ver, las dos pinzas más importantes que van a usar es la pinza de rosario y la pinza de corte. Lo importante es elegir perfectamente el grosor del alambre para lo que queramos hacer, ya sea un dije o una cadena
como un anillo. Tratar siempre de ser firme en el movimiento de la mano con la pinza para que siempre nos salgan parejitas las piezas que estamos por hacer o que necesitamos hacer. Cuanto más firme y ajustado lo hagamos, más parejos salen los círculos y todos los ganchitos que hacemos. Bien. Espero que puedan practicar, que les interese y que arranquen a hacer, o que se arranquen y puedan hacer su primer trabajito, su primer artesanía o su primer dije. ¿Sí? Así que recuerden, siempre y siempre, firmeza en las manos, con confianza, tranquilidad y con cuidado para no lastimarse.